Bueno, buenas tardes. Va a empezar ahora la presentación del póster que está en el marco del máster en investigación clínica y en la asignatura de técnicas de comunicación y herramientas web. El póster que vamos a presentar se llama Evolución clínica de los pacientes con perforación secundaria CPRE. Todo el mundo sabe que la CPRE pues es una prueba que la utilizamos mucho, con muchísima frecuencia para los pacientes que tienen una ictericia obstructiva para hacer el diagnóstico diferencial entre coledocolitiasis, una patología benigna, y la patología maligna, que en este caso sería los tumores de la arcada hepatobiliopancreática. Sabemos que la perforación iatrogénica secundaria es una complicación infrecuente, estamos hablando del 0,3 al 1,5%, pero que está asociada a una gran morbimortalidad. El objetivo de nuestro trabajo es conocer esa evolución de esos pacientes y saber qué es lo que sucede cuando optamos por el tratamiento conservador o cuando optamos por el tratamiento quirúrgico. En cuanto al material y métodos, sabemos que hemos estudiado un periodo comprendido entre mayo de 2010 y septiembre del 2011, que se realizaron 853 CPRE diagnóstico-terapéuticas, de las cuales el 1,64% tuvieron el diagnóstico de perforación tras el procedimiento, ya fuese de manera directa o de forma indirecta. Se recogieron todas las variables asociadas a estos pacientes y vamos a verlas en el siguiente apartado, que es el apartado de resultados. Vemos que la edad media de los pacientes fue una edad media total de 56,78%, que sabemos que los pacientes que fueron a tratamiento conservador tuvieron una edad media menor que los que fueron a tratamiento quirúrgico, 49 y 63 correspondientemente, que tenemos 9 pacientes que fueron tratamientos con tratamiento conservador y que 5 se sometieron a intervención quirúrgica urgente. Sabemos que la sospecha y el diagnóstico fue inmediato en menos de 12 horas en 9 casos y se retrasó posteriormente en 5 casos, llegando a ser de 11 días en uno de esos 14 casos. La perforación se diagnosticó durante la CPRE, evidenciando fuga de contraste en 5 casos y se pudo colocar prótesis de esos 5 casos en 4. El síntoma predominante, como podemos ver aquí en un gráfico de presentación clínica, fue el dolor abdominal, pero también la pancreatitis, el enfisema subcutáneo, y hubo un paciente que lo tuvimos sin repercusión clínica. Cabe reseñar que los pacientes que tuvieron pancreatitis fueron todos, el 100% de los 2 pacientes que tuvieron pancreatitis fueron a tratamiento quirúrgico. El 100% de los pacientes que tuvieron este diagnóstico, esta sospecha de diagnóstico, fueron diagnosticados por TC. En el TC nosotros pudimos observar líquido libre abdominal, neumoperitoneo y retroneuroperitoneo. Se asociaron entre ellos y no hubo diferencias significativas, pero sí que es verdad que el retroneuroperitoneo fue el síntoma predominante y el que más se repitió en todos estos pacientes. Por tanto, tenemos un grupo de pacientes, un total de 9, que fueron a tratamiento conservador y un total de 5 que fueron a tratamiento quirúrgico. ¿Qué se le hizo en uno o en otro caso? Pues aquí lo tenemos. Tenemos que los 9 casos, es decir, el 65% de nuestra muestra, se les dispuso antibioterapia, sueroterapia, se les dispuso algún tipo de sonda gástrica y en algunos de ellos, en un total de 3, se les puso sonda nasoileoanal. Luego podemos observar que el tratamiento quirúrgico se les ofreció a todos los pacientes de forma urgente una laparotomía media sinfobuguiana, de los que, de esos 5 casos, pudimos observar perforación duodenal en 3 casos, laceración del codeco en un caso y en uno de esos 5 casos no se encontró daño significativo, con lo cual podemos ver que aunque nosotros realicemos la intervención quirúrgica no es el 100% de los casos en los que podamos encontrar la causa fundamental de esta perforación. Vamos ya directamente al último apartado, que es el de mortalidad. Aquí lo tenemos representado muy bien. La mortalidad total fue del 36%. Tenemos que en el grupo de mortalidad, del grupo quirúrgico, que fue del 22%, y la mortalidad en el grupo del conservador fue tan solo del 14%. Por tanto, diferencias, sobre todo en este aspecto, que si comparados con las demás series, vemos que en nuestra serie estamos muy por encima de la mortalidad. Probablemente está agravada por el hecho de que nuestros endoscopistas estaban en su curva de aprendizaje. Por lo tanto, por conclusiones, y ya para acabar, sabemos que
la perforación post-TPRE es una complicación grave y que hay que tener en cuenta muchos factores, probablemente la edad media del paciente, los hallazgos que nosotros encontremos en el TC y el tratamiento quirúrgico se le ofrezca al paciente. No sin dejarnos atrás, por supuesto, la situación basal del paciente y cómo nosotros vamos a propiciar el tratamiento. Muchas gracias.